Amadas hermanas, Dios Todopoderoso les bendiga en esta hermosa mañana que iniciamos. El día de hoy iniciamos nuestra lectura del libro de Proverbios, capítulo 1. Quiero comentarles qué es un proverbio. Un proverbio es un consejo o es un dicho. También encontramos proverbios de disciplina y exhortación. El libro de Proverbios es escrito por el rey Salomón. ¿Y quién es el rey Salomón? El rey Salomón es el rey que tenía más sabiduría en toda la tierra. La historia de este rey la encontramos en Primera de Reyes 1:28 al Primera de Reyes 11:43. Allí podremos encontrar toda la historia del rey Salomón, su vida, sus hechos, qué pasó con él, cómo vivió, cómo actuó, qué hizo. Y también encontramos que él hizo una petición en medio de un sueño, que Dios se le apareció y él hizo una petición al Señor en Primera de Reyes 3:9. Vamos a leer la petición que el rey Salomón hizo al Señor. Dice la palabra del Señor: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? El rey estaba gobernando al pueblo y era un pueblo muy grande, muy difícil de gobernar, y él le pidió a Dios sabiduría. Por este motivo, él era el rey con más sabiduría en toda la tierra en esa época, en ese momento. Y la mayoría de los proverbios son escritos por el rey Salomón, aunque tenemos otros autores de algunos proverbios. Les invito a que las investigaciones que realicen en casa cada una de ustedes las basen siempre en la preciosa palabra del Señor. No nos debemos salir de la palabra del Señor, ni adjuntarle ni quitarle a la palabra del Señor. Les quiero leer el texto que nos corresponde el día de hoy, que es Proverbios, capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Los motivos de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración. Para palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian, la sabiduría, y la enseñanza la desprecian los insensatos. Amén. Entonces, el tema que nos corresponde hoy es del versículo 1 al 7, conforme al cronograma que les dimos del estudio del libro de Proverbios que iniciamos hoy. Hoy quiero comentarles y hablarles sobre la sabiduría, que la necesitamos todos los días, como ya lo hemos visto en otras reuniones que hemos tenido. La sabiduría y la disciplina. ¿Para qué nos van a servir estos proverbios que nosotros iniciamos hoy a estudiar? Para nosotras ser mujeres más sabias, para ser mujeres que conocemos doctrina, que sabemos de la palabra, para nosotras adquirir instrucción y asimismo poder instruir a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Para adquirir prudencia. ¿Necesitamos prudencia? Nosotros necesitamos demasiada prudencia para hablar, para decidir, para mirar, para actuar. ¿Cómo me comporto? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Para vivir una vida honesta, una vida llena de honestidad, justicia y equidad. Y también dice la palabra del Señor que para dar sagacidad a los simples o a los inexpertos. ¿Qué significa sagacidad? Sagacidad es una habilidad para comprender las cosas de la mejor manera. También dice que para darnos inteligencia y cordura, mujeres íntegras, cuerdas, entendidas, a los jóvenes. Vemos que la palabra nos muestra todas estas riquezas y todos estos beneficios que tenemos nosotros al estudiar el libro de los Proverbios, incluyendo toda la palabra del Señor, porque es un tesoro precioso. Dice la palabra que el que los escuche, los practique, los vive, será más sabio. Y más, el inteligente será más hábil en todo lo que realice. Entonces, preguntémonos en esta mañana, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Así como Salomón pidió por medio de sueños, en el medio de ese sueño pidió al Señor que le diera sabiduría para gobernar al pueblo, que le diera un corazón entendido, que lo ayudara a discernir y apartarse de lo malo y hacer las cosas correctamente. Asimismo, nosotras necesitamos esa sabiduría de Dios para vivir
y enfrentar cada cosa que hacemos. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Dice versículo 7 de Proverbios, dice la Reina Valera, es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es tener temor al Señor. Y tenemos de la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, nos dice que el principio de la sabiduría es respetar al Señor. Cuando yo respeto a mi Señor, cuando yo honro a mi Señor, cuando yo obedezco a mi Señor. Pero también tenemos primero el sabio y ahora tenemos el insensato. Nos habla del insensato. El insensato es aquel que no valora la sabiduría, sino que la desprecia, la desecha. Y la versión PDT dice el tonto. El tonto no recibe la sabiduría, la tiene por poco, la desecha. Y hay personas que se creen sabias en su propia opinión o en lo que ellos creen. Pero el Señor dice que son tontos e insensatos. La palabra de Dios es el tesoro más precioso que tú y yo tenemos y que estamos leyendo juntas. Así que te invito a que podamos disfrutar, aprender, vivir y aplicar a nuestras vidas todas estas riquezas que hay en estos proverbios, todos esos consejos que encontramos en estos proverbios. Y vemos que este hermoso libro nos muestra muchos beneficios como les mostré al inicio. Adquirimos sabiduría, inteligencia, honestidad, prudencia, equidad, justicia, juicio, habilidad para comprender mejor las cosas. Y el que es sabio y escucha la palabra del Señor, dice que será aún más sabio. Y el que es necio o insensato o tonto, dice que él no la recibe, él la rechaza. Entonces, estas personas, a pesar de ver tantos beneficios que tenemos en el libro de los Proverbios, ellos, el tonto y el insensato, no la reciben, la rechazan. Entonces, tenemos nosotras que clamar al Señor. Les invito a que clamemos al Señor, les invito a que nos esforcemos, a que esta aventura que iniciamos hoy, una gran aventura tomadas de la mano de Dios, sea de crecimiento para ti, para mí y para nuestras familias. Así que podemos orar como lo hizo el rey Salomón, pidiendo a Dios sabiduría. Y recordemos el versículo del día, el principio de la sabiduría es el respetar o el temer a nuestro Dios. Te invito a que oremos y le pidamos a Dios sabiduría. Padre, Señor y Dios, yo te clamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana por todas mis amadas hermanas que iniciamos ese plan de lectura y aún aquellas que tal vez verán estos videos que no están en nuestro grupo de WhatsApp, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú llenándonos de tu preciosa sabiduría para hablar, para dirigir, para gobernar, para actuar, para atender a nuestras familias, para nuestros hijos, para cuando hagamos compras. Sabiduría, Señor, necesitamos sabiduría para vivir, para poder respetarte, para poder honrarte, Señor. Sabemos que tu palabra es el tesoro más precioso que existe, Señor. Por eso la atesoramos, la escudriñamos, clamamos a ti para que nos la reveles, Señor. Te damos gracias por este tiempo y por este momento que tú nos regalas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amadas. Mañana les enviaré el segundo video de continuación y esperamos en el WhatsApp el reporte de tu lectura y cómo te fue, qué aprendiste, en qué te edificó, en qué te exhortó. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y que tengan un excelente día.